Gracias a ustedes por conectarse. Es increíble, un sábado en la noche, vísperas del Día del Padre, y tengo conectadas a casi 200 personas. Pensé que eso no iba a ser posible porque hoy día, pues, el que menos está pensando en celebrar el Día del Padre, ¿cierto? Pero bueno, ahí me tienen. Y ahí estoy con ustedes. Y bueno, vamos a tratar de hacer que esta reunión valga la pena, ¿sí? Vamos a tratar de hacer que valga la pena, que hayamos dejado de ver el programa de Magali para conectarnos con esta sesión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entramos en cuento. Gracias, Karina, muchas gracias por tu comentario. Es recíproco. Me han pedido tocar uno de los temas más álgidos, uno de los temas más polémicos de procesal penal. Y ese tema que me han pedido tocar es el tema de la colaboración eficaz. ¿De acuerdo? Agradezco mucho a todos los que se han conectado con sus cámaras porque hacen posible que yo no me sienta tan solo. Los veo y yo creo que estoy hablando con un grupo de personas, porque lo más feo es hablarle a nombres, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes se conectan, a mí me hacen mucho bien porque, como les digo, entiendo que estoy conversando con personas, que tengo interlocutores al frente, y eso, créanme, que hace muy interesante la sesión. Dicho esto, vamos a hablar del contexto en el que se da este proceso especial de colaboración eficaz. Gracias. Este proceso de colaboración eficaz es un proceso que proviene de la aplicación del análisis económico del derecho, del principio costo-beneficio. La primera idea que les debo dar es esa. El proceso de colaboración eficaz no se fundamenta, no se justifica ni en la ética, ni en la moral, ni en el sentido de justicia. ¿De acuerdo? El proceso de colaboración eficaz está por fuera de todo eso. El proceso de colaboración eficaz seguramente es un proceso muy inmoral, muy antiético, y seguramente es un proceso donde no hay justicia. Ese es el punto de partida. Pero ¿qué cosa fundamenta al proceso de colaboración eficaz? ¿Qué cosa lo sustenta? ¿Qué le da respaldo? El tema del análisis económico del derecho, el principio de costo-beneficio. ¿De acuerdo? Explico porque seguramente se han quedado un poco impactados con esto que acabo de decir. Por eso es que explico. ¿Qué sería lo justo cuando alguien cometa un delito? ¿Qué sería lo moral, lo correcto, lo ético? ¿Qué sería? ¿Que el que la haga la pague o no? ¿Es así? Crimen y castigo. Cuando cometes un delito mereces una sanción. Eso sería lo correcto. Pero cuando se aplica el proceso de colaboración eficaz, por lo general, al que ha cometido un delito no se le sanciona. Es más, yo diría hasta se le premia. ¿Cómo así? Alguien que ha cometido un delito puede terminar recibiendo una identidad cambiada, siendo sacado del país con todos los gastos pagados y además recibiendo una subvención mensual sin trabajar. Podría terminar así. Entonces tú te preguntarás y dirás, ¿dónde está lo justo? ¿Dónde está lo ético, lo moral? En que cuando alguien comete un delito termine así, ¿cierto? Pero eso a veces está justificado. No, jamás está justificado. Sin embargo, ¿en qué tiene sustento? ¿Tiene sustento en qué? En el costo-beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que haciendo un análisis de costo-beneficio, en ocasiones, vale dejar impune a uno, dejar sin castigo a uno, si ese uno, ¿qué va a hacer a cambio? Si ese uno, ¿qué va a hacer a cambio? ¿Qué va a hacer?
va a delatar, va a conseguir que más personas sean detenidas, que va a conseguir recuperar fondos, repatriar activos, identificar corruptos, identificar empresas corruptas, identificar crimen organizado. ¿Estamos? Entonces allí da el sustento. Te dejo libre, hay impunidad respecto a ti, pero a cambio tú me das mucha información. Alguien diría, el delincuente se salió con la suya. Sí. Cuando hay colaboración eficaz, el delincuente se sale con la suya. El crimen triunfa, por lo menos en el del colaborador, sí. Por lo menos en el del colaborador, sí. No sé si ustedes han visto televisión, no sé si han visto los juicios, si han seguido los casos emblemáticos de los últimos tiempos. Si los han seguido, se habrán dado cuenta de una cosa. ¿Y de qué se habrán dado cuenta? Se habrán dado cuenta de que hay ciertos personajes que han destruido el Perú con actos de corrupción, que han generado corrupción en todos los partidos políticos cuando estaban postulando, que han generado corrupción en los gobiernos regionales, gobiernos locales, y sin embargo están viendo el juicio por televisión, ¿cierto? Y sin embargo no están procesados, o si lo estaban ya no lo están, o por lo menos no van a ser condenados. ¿Y esto por qué? Porque se negoció con ellos una colaboración eficaz. Y a cambio de información ellos dieron, información valiosa que ellos dieron, recibieron esos beneficios, que hay que decirlo por su nombre, porque yo no he venido hoy día a ser hipócrita con ustedes, hay que decirlo por su nombre. A cambio de la información que recibieron, recibieron impunidad. A cambio de la información que recibieron, no ser incluidos en el proceso. A cambio de la información que recibieron, que les devuelvan su dinero mal habido. ¿Vamos? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fundamenta eso? ¿Por qué se justifica eso? Porque la información que me van a dar a cambio de eso es una información de difícil o de imposible consecución. Porque es una información que yo no lo hubiera podido conseguir como Estado por mis propios medios. ¿Estamos claros? Esa información que me van a dar a cambio de su impunidad, de los beneficios, a cambio de todo lo que van a recibir, yo como Estado no lo hubiera podido conseguir. Doctor Almanza, ¿y si usted podía conseguir esa información con levantamiento de secreto bancario, con levantamientos tributarios, con allanamientos, con intervenciones telefónicas, si usted podría haber conseguido como Estado esa información, no debería negociar una colaboración eficaz. No debería darle ninguna impunidad. ¿Por qué? Porque el Estado lo pudo haber conseguido, ¿se entiende? Porque el Estado pudo haber conseguido esa información. ¿Cuál es el único supuesto en el que debe funcionar la colaboración eficaz? Cuando esa información que el colaborador me va a dar, el Estado no lo debería poder conseguir. Porque si el Estado lo podría conseguir, no tendríamos por qué regalarle impunidad. ¿Se entiende? Si eso no lo entendemos, hacemos barbaridades con la colaboración eficaz. Como por ejemplo, regalarle impunidad a procesados cuya información que nos están dando a cambio, el Estado lo hubiera podido conseguir. El Estado lo hubiera podido conseguir. Cuando a cambio del beneficio, me da información de fácil consecución. Me da información que el Estado bien lo pudo haber conseguido. Por lo tanto, ¿debería haber muchos procesos de colaboración eficaz? Yo creo que no. Lamentablemente en este país hoy día está haciéndose un uso desmesurado de la colaboración eficaz.
No, no estoy diciendo que hay fiscales que no hacen su trabajo y buscan lo fácil, no estoy diciendo eso. Porque si el fiscal busca una colaboración por no hacer su trabajo, el juez no debería aprobar esa colaboración, no debería dar ningún beneficio. El juez debería decir, la información que te está dando el colaborador, tú la pudiste haber conseguido. Por lo tanto, no te apruebo esa colaboración. ¿Se entiende? Porque la colaboración, ¿quién la termina aprobando? ¿Quién? ¿El fiscal o el juez? El juez. Por lo tanto, esto no es responsabilidad del fiscal, que se está haciendo un uso indebido de la colaboración eficaz. Es responsabilidad también ¿de quién? Del juez que lo aprueba, ¿sí o no? El defensor que lo plantea, el fiscal que lo pide y el juez que lo aprueba. Un concurso hay entre todos ellos. ¿De acuerdo? Yo no voy a hablar de casos puntuales porque no voy a meterme a eso. Mi exposición es abstracta, no es concreta. ¿Cierto? No voy a hablar de casos puntuales, no tendría por qué hacerlo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, ¿cómo voy a hablar de casos que no conozco? ¿Cómo voy a hablar de casos que no he revisado? ¿Cómo puedo juzgar esos casos? Lo que sí me parece curioso, por llamarlo de alguna manera, es que en un proceso de 4, 3 sean colaboradores. Ya, pues eso es impresentable, ¿cierto? ¿No? Son 4 procesados y 3 son colaboradores. Ahí se aplica el principio jurídico, tampoco. Ten vergüenza, ¿no? ¿Cierto? Si son 4 procesados, tendrías que demostrarme primero que si vas a negociar con alguno de ellos, tiene que ser información de difícil o imposible consecución. Me tienes que demostrar eso. Y 2, 1, que colabore, pues. No van a colaborar 3 para que uno pague. Porque si haces eso, ya tendría que sacar mi lupa de aumento para mirar qué hay tras bambalinas. ¿Cierto? Ya tendría que sacar mi lupa de aumento para checar qué está pasando ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que decir de entrada en una conversación sobre colaboración eficaz. La colaboración eficaz es una herramienta muy excepcional. ¿Por qué? Por lo que genera. ¿Qué genera? Genera premiar a un delincuente. Genera premiar a un criminal. Hacer absolutamente lo contrario a lo que corresponde hacer con ese criminal. Al criminal tenemos que aplicarle todo el peso de la ley. Con la colaboración eficaz, el criminal la libra. ¿Estamos? Y el criminal no la debería librar. A menos que sea imposible o muy difícil de conseguir esa información que el criminal me está dando. Ahí va a tocar negociar, pues, con este criminal. Va a tocar negociar. Y pues así es, pues, va a tocar. ¿Cierto? Va a tocar. Pero si no, si la información se puede conseguir, no tengo por qué negociar. ¿Cómo así? ¿Cómo así el que se robó el dinero para colegios donde los niños no tienen dónde estudiar? ¿Cómo así que aquel que hizo que los policías se mueran y se contaminen porque no tuvieron máscaras de protección de calidad? ¿Cómo así que aquel que construyó puentes que se desplomaron por corrupto? ¿Cómo así que ese tipo de seres humanos, porque personas me cuesta mucho llamarlos, ¿cierto? ¿Cómo es que ese grupo de seres humanos no debería estar en la cárcel, que es donde corresponde? Haciendo pues una reeducación para que se rehabiliten y se reincorporen a la sociedad mejores personas, ¿cierto? ¿Cómo es que no están ahí? ¿Cómo es que después de haber sido colaboradores tienen la ostra, perdonen el término, de presentarse en programas todavía políticos haciendo comentarios?
porque fueron colaboradores y con la colaboración salieron bien limpios. No nos olvidemos, en la colaboración eficaz se negocia con un delincuente y encima con un delincuente traidor. Se negocia con el peor de los delincuentes, un delincuente traidor que traiciona a su propia gente. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Beneficios. ¿No? Así que, llamadas las cosas por su nombre, podemos continuar. Porque ya hemos llamado las cosas por su nombre, hemos puesto los puntos sobre las íes, hemos puesto el nombre y apellido y podemos continuar. ¿De acuerdo? ¿Quién es un colaborador eficaz? Un criminal. ¿Qué tipo de criminal? De los más peligrosos que hay, porque es un criminal además traidor con su propia gente. Muy bien, ese es un colaborador. No es un arcángel de justicia, no es un benefactor, ni mucho menos. Muy bien. Esa colaboración eficaz es medicina de emergencia. Se usa de manera excepcional. ¿Y cómo se utiliza? A través de un proceso especial. ¿Qué tipo de proceso especial? Un proceso especial regulado en el Código Procesal Penal, que tiene algunos antecedentes, sí, que vienen desde la justicia todavía de la época de terrorismo, recuerdan ustedes, con las leyes del arrepentimiento y todo ese tipo de situaciones. Son los antecedentes del tema de la colaboración eficaz. Vamos a utilizar unos PPTs del PJ. Yo siempre que uso un PPT que no es mío, lo que hago es, no le quito los logos. ¿Por qué no le quito los logos? No le quito los logos por un tema de ¿qué? Por un tema de... ¿Pueden ver los PPTs? Por un tema de derechos de autor. Muy bien. Ahora Aún sí. no, doctor. Ahora está cargando. Sí, sí, doctor. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, ¿Sí? doctor. Sí. Ahí estamos. Muy bien. La colaboración eficaz está regulada, pues, en algunos decretos legislativos, 1301, el decreto supremo 07 y las modificaciones que han venido después, que voy a ver hoy día, y los proyectos de ley que hoy día se están gestando y discutiendo. Muy bien, este proceso de colaboración eficaz es un proceso que se da para generar economía procesal, aplicando costo-beneficio para acelerar. Es un proceso que tiene que respetarse la presunción de inocencia y es uno de los procesos especiales, les dije. Ustedes saben que hay procesos especiales, inmediato, función pública, delitos de seguridad, ejercicio privado de la acción penal, terminaciones anticipadas, ¿cierto? Y uno de los procesos especiales es el proceso de colaboración eficaz. ¿Qué es el proceso de colaboración eficaz? Uno de los procesos especiales. ¿De acuerdo? Nosotros hemos visto en los temas de la Cantú, en los temas de Odebrecht, hemos visto en temas de Vladimiro Montesinos, hemos visto, ahí están, mire, ve algunos casos de colaboración eficaz bien sonados. Hoy ustedes pueden ver a Matilde Pinchi Pinchi, ¿la ven? ¿Cierto? Una colaboradora clásica, ¿no? Vemos varios temas como Odebrecht, donde se ha discutido mucho esto, ¿no? Han habido leyes de colaboración eficaz que se han dado para temas anteriores a los que tenemos hoy día en coyuntura, ¿cierto? En el año 2000, el decreto legislativo 925 para temas de terrorismo del 2003, algunas leyes posteriores, toda una evolución, todo un avance que se ha venido dando hasta llegar a lo que tenemos hoy día, que son las normas vigentes sobre colaboración eficaz. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa colaboración eficaz, ¿qué cosa es? Esa colaboración eficaz
es un proceso de negociación. Es un proceso de negociación. ¿Entre quién? Fiscalía y procesada. Muy discutible que tenga que asistir la defensa, aun cuando en el proyecto de ley actual se pretende que asista la defensa al proceso de operación eficaz. Situación que yo considero bien discutible por lo que voy a explicar acá. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en colaboración eficaz? El procesado admite la comisión del delito y proporciona información útil, relevante. ¿Para qué? Para esclarecer lo que ocurrió, para conseguir los efectos, ganancias del delito, evitar futuros delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso se negocia. Es un mecanismo de consenso, es un mecanismo de acuerdo. Tiene por finalidad perseguir eficazmente la delincuencia. Se basa en el principio de consenso, en el de costo-beneficio. Le doy beneficios, le doy premios a este colaborador a cambio de información. Dando y dando. Tú me das información, yo te doy beneficios. Es un proceso autónomo, es un proceso especial, y todos los procesos especiales, como ustedes saben, son autónomos. Es un proceso que busca una eficaz persecución del crimen. Los beneficios tienen que ser proporcionales, son bien recibidas las informaciones oportunas. Es un tema donde tiene que haber consenso, acuerdo, ¿cierto? Vamos a ver uno por uno estas características. ¿Qué se requiere para que haya colaboración eficaz? ¿Cuál es el requisito para que haya colaboración eficaz? El primer requisito para que haya colaboración eficaz, ¿cuál es? El primer requisito para que haya colaboración eficaz, ¿cuál es? El criminal debe haber abandonado actividades delictivas. A menos que, con un acuerdo que tampoco está muy regulado, con el fiscal pacte para que él siga vinculándose a actividades criminales para seguir consiguiendo información. Eso es todavía falta de regulación, pero en la práctica se ve que a veces el colaborador no deja de todo sus actividades delictivas. ¿Qué más? El colaborador debe admitir los cargos libremente. Debe admitir los cargos libremente. Y debe presentarse mostrando la información al fiscal. Lo primero que vas a hacer, eres un aspirante a colaboración. ¿Cuándo? Cuando aceptas los cargos, quieres negociar una colaboración eficaz y te presentas al fiscal mostrándole disposición de proporcionar información. ¿Y el fiscal qué es lo que tiene que ver? Tiene que ver si tu información le interesa o no le interesa. ¿Y cuándo tu información le debe interesar? Cuando es una información de difícil consecución. Pero si el fiscal le dice, mire, cuñado, esto yo lo consigo con un levantamiento secreto, no me interesa tu información. Mira, todo lo consigo con un allanamiento, no me interesa tu información. Mira, todo lo consigo con simplemente un levantamiento secreto de comunicaciones. No me interesa tu información. O pidiendo documentos, lo voy a conseguir. ¿A qué me importa tu información? Tu información me interesa si es que yo no voy a poder conseguirla. ¿Cómo está? ¿Cuáles son las etapas en las que se puede negociar? ¿Se puede negociar colaboración en preliminar? Sí. Desde la preliminar se puede negociar colaboración eficaz. Doctor, ¿y qué beneficio le darías al que negocia en etapa preliminar? Al que negocia en etapa preliminar, el beneficio sería no comprenderlo en la investigación. Entre otros beneficios, sin duda. O se puede negociar durante la preparatoria. Se puede negociar durante la etapa intermedia. Se puede negociar durante el juicio. Por último, se puede negociar también colaboración eficaz cuando ya se emitió sentencia condenatoria. ¿Cuál es la finalidad de la colaboración eficaz? Para el Ministerio Público es bien importante porque la colaboración eficaz contribuye en la investigación, porque permite descubrir delitos, permite desmantelar organizaciones criminales, permite recuperar dinero, ubicar fuentes de información. Es muy importante para el Ministerio Público la colaboración eficaz. Cuando hay un tipo de información, repito por 10ª vez creo esta noche, de difícil o imposible consecución. ¿Qué cosa gana con la colaboración eficaz el fiscal? Todo eso.
¿Qué cosa gana con la colaboración eficaz el investigado? Beneficios, libertad, impunidad, digámoslo, impunidad. ¿Qué gana el agraviado? Una reparación civil oportuna. Esto es una reparación civil anticipada. Anticipada. Ahí en la foto ustedes ven a Barata, ¿no? O a Marcelo Odebrecht. ¿Cuál de los dos es? Personaje, ¿verdad? Un personaje. Muy bien. ¿Cuáles son las principales fortalezas de este proceso de colaboración eficaz? Sirve para casos de corrupción. Sirve para negociar con los imputados, aun cuando sean cabecillas. Nada más a los cabecillas se les da otro tipo de sanción, otro tipo de beneficio. Puedo conseguir medidas coercitivas, puedo llegar al 100% en los casos. Me puede servir mucho la colaboración para lograr medidas coercitivas, para tumbarme a los cabecillas, ¿cierto? Para conseguir las piezas clave del proceso criminal. Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema, las debilidades de este proceso son las que hemos conversado al inicio de la sesión. ¿Y cuáles son? Negocio con un criminal. Negocio con un criminal traidor. Encima con un criminal que busca un beneficio. Por lo tanto, puede ser influenciable. Y en algunos supuestos, puede que no me diga toda la verdad. Esa parte sí me gusta del proyecto legislativo. Porque en la parte del proyecto legislativo que no me gusta, hay dos partes en este proyecto de ley que está en el Congreso. O sea, ese proyecto de ley tiene dos partes. Una parte es un proyecto de ley que busca modificarse el proceso de colaboración eficaz. La parte que me gusta, ¿cuál es? La que le dice al colaborador que cuando negocia tiene que decir la verdad. Toda la verdad. Nada más que la verdad. Así como la fórmula del juramento. ¿No ustedes recuerdan la fórmula del juramento? Cuando hacemos jurar decimos, diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué significa eso? Cuando te digo dime toda la verdad, te estoy diciendo no mientas. Cuando te estoy diciendo no mientas y te estoy diciendo además dime toda la verdad, te estoy diciendo no mientas y además no te calles nada. Porque si sabes algo y te callas, también estás incumpliendo tu juramento. Y cuando te digo nada más que la verdad, no me digas verdades acompañadas con mentiras. Eso quiere decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué dice este proyecto de ley? Dice que si se descubre posteriormente que el colaborador tenía una información que no dio, aun cuando le dijimos que diga toda la verdad, y él tenía una información que no la dio, pierde los beneficios. Eso me parece espectacular. En ese proyecto de ley eso está espectacular. ¿Qué cosa sí no me parece adecuado del proyecto de ley de colaboración eficaz? Y lo digo acá en este evento público. ¿Qué lo digo? Que no me parece. No me parece que sea obligatoria la presencia del abogado defensor en el caso del colaborador. Y lo fundamento, ¿por qué? Y lo sustento, ¿por qué? ¿Lo sustento en qué? Lo sustento en que el colaborador eficaz, cuando da información, normalmente es en casos de organizaciones criminales. Y normalmente el abogado que le ponen al procesado es un abogado que se lo manda a la organización criminal. Y yo pregunto, ese abogado que se lo manda a la organización criminal, ¿a qué crees que viene? ¿A propiciar una colaboración en contra de los que lo han contratado? ¿Hay alguna garantía de negociar con un colaborador que viene por el abogado pagado por la organización? El colaborador debería tener defensor público, ¿no? Eso más bien debería decir el proyecto de ley. Si tanto quieren derecho de defensa en colaboración, que le pongan defensor público. Porque si este defensor es de libre elección, de seguro se lo va a pagar la organización. ¿Y para qué? Precisamente para asegurarse de que no colabore. O si colabora, ellos lo sepan primero. ¿Para qué? ¿Qué crees que hace una organización con un colaborador cuando lo descubre? ¿Qué creen que hace? Le mandan un memorándum de llamada de atención, ¿cierto? ¿O qué hacen?
¿Ven? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. No todos los delitos pueden ser materia de proceso de colaboración eficaz. Esto está para asociación ilícita, terrorismo, lavado, delitos informáticos, trata, sicariato, no todos. Pero sí para todos los casos de crimen organizado de la ley 30.077. Para casos cuando hay concierto con pluralidad de personas, para delitos de concusión, peculado, corrupción, delitos migratorios, de pública, aduaneros, tributarios. Los jefes sí, cabecillas, ¿se pueden acoger a la colaboración eficaz? En principio sí, se pueden acoger. En principio sí. Pero cuando estos señores se acogen, no van a recibir los mismos beneficios. Cuando estos cabecillas se acogen, lo que van a hacer es recibir algún nivel de beneficios, pero jamás van a recibir los mismos beneficios que habrían recibido los que no son jefes de la organización. Muy bien. Hay algunas condiciones que tienen que cumplir los colaboradores. Condiciones generales: no pueden reincidir, pues no pueden volver a cometer nuevos delitos. Si vuelven a cometer nuevos delitos, pierden beneficios. ¿Qué más? Informar cambios de residencia, ejercer oficios o profesiones o ocupaciones lícitos, reparar los daños por el delito, si tienen posibilidad económica, claro está, ¿cierto? Abstenerse de consumir ciertas sustancias alcohólicas, psicotrópicas, ¿cierto? Someterse a vigilancia en algunos supuestos de manera periódica, presentarse cuando el fiscal lo solicite, observar buena conducta, cumplir con las obligaciones del acuerdo. Si una de las obligaciones del acuerdo es que tienen que testificar, tienen que ir a hacer, ¿cierto? Acreditar trabajo o estudio ante autoridades competentes, pagar la caución, etc. No se olviden que esto es revocable. Si no cumples las condiciones, te revocan el beneficio. Si no cumples las condiciones, te revocan el beneficio. ¿A qué beneficios puede acceder un colaborador eficaz? Un colaborador eficaz puede acceder a muchos beneficios, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales beneficios a los que un colaborador eficaz puede acceder? Primer beneficio: exención de pena. Imagínense, exención de pena. Exención de pena. Segundo beneficio: disminución de la pena. Tercer beneficio: suspensión de ejecución de la pena, pena suspendida, o remisión de la pena para el que la está cumpliendo. Pero estos beneficios, ¿cómo es que se aplican? De manera proporcional a la información que dé el colaborador. Cuanto más información da el colaborador, seguramente más beneficio va a recibir. Cuanto más información dé el colaborador, seguramente más beneficio va a recibir. A más información, más beneficio. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la información que se espera? ¿Cuál es esa información que se espera? Evitar continuidad delictiva. Información que sirva para evitar continuidad, permanencia delictiva. ¿Para qué? Para evitar consumación delictiva, disminuir la magnitud de las consecuencias del delito, impedir futuras acciones criminales. Conocer cómo es que se cometió, planeó el delito. ¿Cómo es que se viene planificando nuevos delitos? Identificar autores, partícipes de un delito cometido. ¿Cierto? Es una información que tiene que servir para eso. Para entregar instrumentos, efectos, ganancias, bienes delictivos. Para todo eso tiene que servir la información que da el colaborador eficaz. Cuando se cumplen todos los pasos, esto es corroboración, ¿cierto? Porque esto tiene que ser corroborado, la información del colaborador se corrobora, ¿cierto? Se hace recién el acta, y en esa acta se pone el beneficio acordado, los hechos a los cuales se refiere la colaboración, y esto queda en manos ¿de quién? Del juez. El juez es el que aprueba la colaboración eficaz.
Se califica el fiscal, si le interesa o no. Luego, si el fiscal dice que le interesa, lo manda a corroborar. ¿Cuándo es que al fiscal no le interesa? Cuando es información de fácil consecución. ¿Cuándo es que al fiscal no le interesa? Cuando el fiscal no puede conseguir esa información. Por lo tanto, no le interesa al fiscal darle impunidad a nadie. Por lo tanto, no negocia. Pues. ¿Qué va a negociar? Lo que me quieres decir no me sirve. Y cuando el fiscal ya califica que sí le sirve, y hay un aspirante a colaboración eficaz, lo que hace es se hace una corroboración. Cuando el tema está corroborado, se celebra un acuerdo de beneficios y colaboración. Ese acuerdo no es aprobado por el fiscal, es aprobado por el juez. El fiscal hace el acuerdo con el procesado, pero el juez lo aprueba. Y si no se cumplen las condiciones de ese acuerdo, se procede a la revocación del beneficio. El beneficio termina siendo revocado. ¿De acuerdo? El trámite es bien simple. El trámite está allí. El interesado se presenta y solicita acogerse a la colaboración eficaz. Primer punto. 2. El fiscal verifica las condiciones, los requisitos de eficacia. El fiscal celebra entrevistas, reuniones para verificar con el abogado. Lo que se pretende hoy día dejar más o menos mejor regulado, entre comillas, lo del abogado. Y luego viene la etapa de corroboración. La corroboración normalmente la realiza la policía. El fiscal dispone este tema de la corroboración con la policía y la policía es la que va a realizar la corroboración a partir de diligencias que va a realizar. Miren, acá les voy a leer algunas situaciones que están en el Código Procesal respecto de este tema de la colaboración eficaz. Sino que tengo un código que no se abre en los artículos que yo quiero porque este código es nuevo, todavía no está con el oído bien afinado como para abrirse en la parte que yo quiero que se abra. Ya está así. Bien, miren. Esta colaboración eficaz está regulada en el libro de los procesos especiales, sección sexta, proceso por colaboración eficaz. ¿De acuerdo? Decreto legislativo 1301 modifica, ¿cierto? Y por último tenemos el reglamento que es también vigente a la fecha y pronto esperemos que salga este proyecto del Congreso, pero con algunos ajustes que tiene que hacerse, porque así como está, no lo veo tan viable. Y esa va a ser la norma vigente sobre colaboración eficaz. Entonces, ¿qué dice el código sobre la colaboración eficaz? Que el fiscal encarga esto de la corroboración. ¿De acuerdo? Luego de hacerse este tema de la corroboración, ¿cierto? Positivamente, ya podemos seguir avanzando a las siguientes etapas. Pero, ¿qué pasa si el fiscal con la información que manda a corroborar, pues no se corrobora? Se deniega el acuerdo y terminó el tema. Habría sido una burla para el fiscal, porque la información que trae el colaborador ha sido no corroborada. Entonces sería una burla. Tendría que denegarse el acuerdo y terminó allí. ¿Cierto? Muy bien, pero ¿qué pasa si la información sí ha sido corroborada? Ahí se celebra el acuerdo y se le pasa al PJ. ¿Para qué? Para ya entrar a la etapa de aprobación. Hay una corroboración, ahí sí se hace un acta de beneficios, se celebra un acuerdo, se hace un acta de beneficios y se pasa el tema al juez, para que el juez realice la correspondiente corroboración. El juez va a hacer un control de legalidad. Va a trabajarlo en una audiencia que es privada. ¿Por qué? Porque el libro de colaboración eficaz es un libro que nos dice que tiene que ser este proceso reservado. Imagínense, ya les he dicho, la vida del colaborador corre en peligro, ¿cierto? Por eso se le cambia el nombre, se le pone un código, porque una organización criminal, que es a donde apunta este proceso de colaboración eficaz, normalmente no se perdonan estas traiciones, ¿cierto? A los colaboradores no les va tan bien. Entonces, esta decisión judicial, que es la del juez, puede aprobar o desaprobar el acuerdo. Puede aprobar o desaprobar el acuerdo.
En los dos casos cabe apelación y sube a la sala y la sala o confirma o revoca. El agraviado participa en colaboración eficaz, se le cita al final de la corroboración. ¿Para qué? Para que hable sobre reparación civil. Si desea intervenir, puede firmar el acta. ¿Cierto? Pero no participa en diligencias y su participación, su intervención se circunscribe, su intervención se reduce al tema de la reparación civil. ¿De acuerdo? Las diligencias de corroboración, independientemente de cómo termine el proceso de corroboración eficaz, esas diligencias pueden servir como prueba trasladada, pueden servir como prueba para otros procesos. Se puede hacer con eso hasta medidas de coerción. Si el acuerdo es denegado o desaprobado por el juez, se impugna y el juez lo confirma, todo lo que está acá en esta etapa es, a nivel de la declaración, es inexistente. Sin embargo, los informes, prueba documental, informes van a mantener su valor probatorio. Al colaborador le van a dar medidas de protección. ¿Qué tipo de medidas? Protección policial, cambio de resistencia, ocultación de su paradero, reserva de identidad, ¿cierto? Procedimientos que imposibiliten su ubicación, fijación de domicilios, procesos tecnológicos, facilitar su salida del país con una calidad migratoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Todas las medidas de protección que además de los beneficios recibe el señor colaborador eficaz. ¿Hasta acá se está entendiendo lo que voy diciendo? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Si no están entendiendo, no se preocupen. Esto no todos lo entienden. ¿Ya? No hay problema, yo sé que sí lo están entendiendo. No se preocupen, vamos a ir avanzando. No me odien por eso. Muy bien, vamos a entrar, Leonardo, no te preocupes, al final vamos a dar pie a la ronda de intervenciones en unos minutos más para que todas las preguntas que ustedes quieran formular las puedan hacer y a partir de allí nos quedamos discutiendo un buen rato. ¿Sí, Leonardo? Te agradezco. En unos minutos entramos con este tema. ¿Ya? Muy bien. Hay otras presentaciones con jurisprudencia que voy a poner también. Lo de Barata no fue público, lo de Barata se filtró, que es otra cosa. Pero yo no veo a ningún fiscal dando conferencia de prensa para decir que este es su colaborador, ¿de acuerdo? Que se filtre es una cosa y que sea público es otra. A ver, acá hay una PPT que también quiero, ¿la pueden ver? ¿Se ve? ¿No? Sí, doctor. Ya, acá hay algunas jurisprudencias que me interesa mostrarles, algunas resoluciones de la Corte Suprema. Muy bien, a ver, ya hemos hablado de todo esto. Estos son los delitos en los cuales se puede hacer colaboración, asociación ilícita, terrorismo, lavado activo, delitos informáticos, delitos contra la humanidad, trata de personas, sicariato, crimen organizado, concusión, peculado, corrupción, delitos tributarios, aduaneros, república, migratorios, todo lo que es corrupción del 382 al 401, el cohecho activo transnacional. Todos esos delitos se pueden hacer proceso de colaboración eficaz, aun cuando concursen con otro delito. Muy bien. Esa información del colaborador, acá repetimos una vez más con otros cuadros para que quede claro. La información del colaborador, ¿para qué debe servir? Para evitar continuidad delictiva, para permitir disminuir la magnitud criminal, para impedir futuras acciones o daños de organización delictiva, para conocer las circunstancias en que se ejecutó el hecho, identificar a los autores, partícipes del delito cometido por cometerse, recuperar instrumentos, efectos, ganancias, bienes delictivos, averiguar el paradero de esos bienes y verificar las fuentes de financiamiento, los mecenas de la organización criminal. Los beneficios se van a entregar
Los beneficios se van a dar dentro del principio de proporcionalidad. A mayor información, mayor beneficio, ¿cierto? Los beneficios les dije, exención, disminución, suspensión de ejecución de la pena, remisión de la pena, son los beneficios. ¿Cuál es algo que había omitido y ahora lo voy a decir? La colaboración eficaz también se puede hacer con personas jurídicas. Una persona jurídica también se puede someter a una colaboración eficaz, porque ustedes saben que las personas jurídicas pueden ser comprendidas en el proceso, ¿cierto? Claro, la responsabilidad de las personas jurídicas es una responsabilidad bien hipócrita, es una responsabilidad administrativa, entre comillas, se dice, no autónoma, pero administrativa, ¿cierto? Como decía el desaparecido profesor Felipe Villavicencio, es un fraude de etiquetas, ¿no? Pero las personas jurídicas también pueden negociar acuerdos. Y en caso de las personas jurídicas, a las personas jurídicas lo que les vas a dar son exenciones de medidas administrativas, disminuciones de estas por debajo de parámetros establecidos en la norma, remisión de la medida para la persona jurídica que esté cumpliendo, ¿cierto? Son beneficios especiales que le vas a dar a las personas jurídicas. Ya les dije, los líderes sí se pueden acoger, pero con beneficios restringidos. Únicamente les pueden dar disminución o suspensión de ejecución de pena, pero no es posible a los líderes darles exención de pena, por ejemplo. ¿De acuerdo? No es posible darles exención de pena. Ya les dije, solicitud, calificación aspirante, corroboración, convenio preparatorio y control judicial. ¿Quién lo dice esto? ¿Quién dice las etapas de esta colaboración eficaz? La Corte Suprema en la Casación 856-2016 PUNO. La Casación 856-2016 PUNO nos dice que esas son las fases de la colaboración eficaz. Lo que diga el colaborador tiene que ser corroborado. ¿De acuerdo? Artículo 158.2. Este artículo 158.2 es una maravilla, porque nos dice que las declaraciones del colaborador tienen que ser corroboradas. Las del arrepentido tienen que ser corroboradas. Las demás no. ¿Qué quiere decir eso? Que con un testigo, uno solo, te pueden condenar. ¿Por qué? Porque las únicas declaraciones que necesitan corroboración según el 158.2, ¿cuáles son? Las de colaboradores arrepentidos. Las demás no necesitan corroboración. Las únicas que necesitan corroboración son las de los colaboradores arrepentidos. Esta figura de la colaboración, ¿cómo se corrobora? ¿Cómo se corrobora la información del colaborador? Se puede corroborar con otros testigos sospechosos, se puede corroborar con elementos distintos de otros procesos, ¿cierto? Se puede generar con lo que se consigue en el mismo proceso. ¿Cómo se realiza esto? No está claro. Pero los plenitos dicen que se tiene que corroborar dentro del proceso. ¿Sí? Hay un dato. ¿Qué ocurre si al final hay un colaborador que da información contra alguien y luego se demuestra que es inocente el que ha sido vinculado por un colaborador? El fiscal puede informar la identidad siempre que admite indicios de que a sabiendas hizo la imputación falsa. ¿Y esto por qué? ¿Por qué el fiscal tiene que dar la identidad del colaborador? Si es que el fiscal verifica que a sabiendas dio la información falsa, para que la persona ejerza su derecho de denuncia penal por denuncia calumniosa, ¿cierto? O su indemnización por daños y perjuicios correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si me han denunciado falsamente, me han vinculado falsamente a un colaborador y después se establece que soy inocente, ¿cierto? Tengo derecho a que me indemnicen o que se procese penalmente a ese colaborador malintencionado. No se olviden que hay dos tipos de colaboradores, eso recuerden siempre, hay dos tipos de colaboradores. El colaborador testigo y el colaborador informante. ¿Quién es el colaborador testigo? El colaborador testigo es una persona, que lo único que sabe es lo que ha visto con sus ojos. Por lo tanto, es el testigo.
que lo único que sabe es lo que ha visto con sus ojos, tiene que ir a testificar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es colaborador testigo, pero lo único que sabe, la única información que tiene es la que ha visto con sus ojos. Eso es bien complicado, porque ese colaborador tiene que ir a testificar. Sin embargo, el otro colaborador es el más bonito, es el que más me gusta. El otro colaborador es el colaborador informante. Ese colaborador informante, ese man no ha visto nada que testificar. Él tiene información, ha conocido información que se puede corroborar. Yo sé dónde se hospedan, en el hotel tal. Yo sé en qué aerolínea viajan, en esta aerolínea. Yo sé en qué banco ponen su plata. Yo sé dónde tienen las caletas donde esconden el dinero. Digo, ¿esa información se puede corroborar o no? Por lo tanto, en el caso del testigo informante, no necesito, del colaborador informante, no necesito que testifique. Porque lo que yo voy a usar no es su versión. Lo que yo voy a usar es la información que él me da, que yo corroboro. ¿Estamos? A ver, repito. Porque creo que los han mareado con esto, ¿verdad? Repito. Imaginémonos que un colaborador sabe dónde están las caletas con el dinero. Me da el dato. Y yo hago un operativo y hago la búsqueda y encuentro las caletas del dinero. ¿Qué cosa voy a llevar a juicio? Las actas conteniendo todos los hallazgos. El conteo del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. El pesaje de la droga, eso voy a llevar, ¿o no? ¿Para qué le menciono al colaborador? Él fue un colaborador informante, él me dio la información y a partir de esa información que me dio el colaborador, yo lo que he hecho, ¿qué es? Yo lo que he hecho es montar un operativo, ir resolviendo el operativo, las actas del operativo, lo que yo voy a llevar al juicio. Me olvido del colaborador. Doctor, pero si el colaborador escuchó algo como testigo y tiene que ir a decir pues lo que escuchó, niña. Ese es un colaborador testigo. Ese le va a tocar testificar en el juicio, con el riesgo que eso implica. Muy bien, el fiscal puede hacer reuniones informales. Lo que está discutiendo es el tema del abogado, ¿cierto? Es el tema del abogado, aunque la norma dice que puede estar incluso sin abogado. ¿Y el agraviado a qué concurre? El agraviado va a concurrir a algo muy puntual. ¿A qué concurre el agraviado? El agraviado concurre a lo que es la fase de final de colaboración. ¿Para qué? Para hablar de reparación civil, para firmar las actas de acuerdo, ¿cierto? ¿Qué pasa si el agraviado no concuerda con los montos? No importa, igual sale el acuerdo de colaboración. El agraviado tendrá derecho de apelar. El colaborador debe, les he dicho, abandonar actividades delictivas, debe admitir los hechos y debe proporcionar información eficaz. Se le tiene que dar a este colaborador la información corroborada, a este colaborador que da información corroborada, protección y beneficios. Finalmente, ya les dije esto, estoy repitiendo una vez más, esas obligaciones del colaborador. El colaborador no puede dejar de cumplir las condiciones. ¿Cuáles son? No cometer delitos dolosos en 10 años, concurrir a todas sus citaciones, informar cambio de diligencias, reparar los daños, abstenerse de consumir ciertas sustancias, someterse a la vigilancia, no salir del país, cumplir con todo el acuerdo, pagar una caución si se le han impuesto. ¿La información del colaborador se puede usar en otros procesos? Sí. Aun cuando el proceso haya concluido negativamente. Así el proceso de colaboración concluya negativamente, esto no sea aprobado por el juez, los actos de investigación se pueden pasar a otros procesos como prueba trasladada. Si concluye como proceso favorable y se consigue condena porque se aprueba el acuerdo, ¿cierto? Esto se evalúa en qué momento se puede utilizar en otros procesos. Cuando hay un proceso no concluido, se mandan elementos que puedan sustentar medidas de coerción, ¿cierto? Y eso puede servir porque hay norma expresa que dice que la información sirve para dictar medidas de coerción. En el mismo proceso especial, el Acuerdo Plenario Nacional de la Sala Penal Nacional 2 del 2017.
Acá hay algunos extractos de jurisprudencia que les estoy pasando, que se los estoy socializando, ¿cierto? De este traslado de información, ¿de acuerdo? Se transcribe la declaración, se emite disposición para el traslado, ¿cierto? Teniendo en cuenta todo esto, casación 292-2019 Lambayeque. Casación 292-2019 Lambayeque. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere esta casación? Que cuando el fiscal presenta algunas partes de la declaración del colaborador, lo que puede el abogado defensor es pedirle al juez que le diga al fiscal que presente todo. ¿Para qué? Para ejercer el derecho de defensa. Para que después no se diga que el fiscal escogió algunas partes de la declaración para utilizarlas. El abogado tiene derecho a que le remitan todo. Esta casación 292 de 2019 también da la posibilidad de interrogar al colaborador, ¿cierto? La posibilidad de contrainterrogar es una resolución también del caso árbitros. Bueno, hasta ahí, con lo que es el planteamiento. Yo pensaba hacer el planteamiento en 30 minutos, les ruego las disculpas, me prolongué por más tiempo en el tema del planteamiento. Lo que yo quería era plantear simplemente la situación de la colaboración eficaz en el Perú, plantearla, para que a partir de allí empecemos a hacer un pequeño coloquio con las preguntas y la participación que todos ustedes quieran realizar. Así que los que quieren hacer algún comentario, alguna pregunta sobre el tema de colaboración, que es el que vamos a discutir hoy día, pueden, si lo tienen a bien, levantar la manito para, en la medida de mis posibilidades, absolverles sus inquietudes. Empezamos con Noemí Díaz. Excelente, doctor. Doctora Noemí, estimados participantes, levanten su manito y nosotros estaremos dando el acceso del audio. Doctora Noemí, adelante. Doctor, buenas noches. Noemí, muchas gracias, adelante. doctor Almanza. Mientras tanto, mientras la doctora Noemí reacciona, vamos viendo a ver las preguntas del chat. En el chat muchas gracias por su ponencia. Leída para el juicio oral. Las del chat. Me preguntan de qué manera el testigo puede acceder a una mensualidad mensual o no existe en ello. No, testigo protegido no. El que puede acceder a eso es un colaborador. Si es que lo va a sacar del país, le tienes que dar para que viva con algo, ¿cierto? Y el dinero a veces normalmente es de los cooperantes. Muy bien. La doctora Noemí Díaz parece que no está. El doctor Alfredo, por favor. Doctor Alfredo, está activo su audio. Adelante, doctor. Alfredo. Doctor, buenas noches. Saludarlo cordialmente. Doctor, el colaborador eficaz decide en un momento dado... Doctor Alfredo, no lo podemos escuchar, doctor, qué pena. ¿No me escucha? Sí, se le escucha, doctor. ¿Usted lo puede escuchar, doctor Alfredo? Sí. Sí, doctor. Sí. En caso de que el colaborador eficaz un camino de... Un momento, doctor Alfredo. Doctor Alfredo, un ratito. Doctor Alfredo, le ruego por favor repetir, porque Reader me había silenciado el audio. Todo no, yo decido. Adelante, doctor. Doctor, una consulta. Si el colaborador eficaz en el camino se da cuenta que las amenazas o cualquier situación hace que cambie su decisión, ¿puede él dejar de ser colaborador y pasar un proceso ordinario o común o ya no ya? Tiene que terminar siendo colaborador. Lo que pasa es que peor para él, si él desiste de ser colaborador. Porque, a ver, yo le pregunto algo. Desde que se presenta el colaborador, ¿qué es lo que hace? ¿Da información o no? ¿Qué es lo primero que hace el colaborador cuando se presenta y quiere ser aspirante? ¿Entrega la información o no? Si después, cuando el fiscal recibe toda esa información y la corrobora, la información está acá, porque está corroborada, ¿cierto? El colaborador ya no quiere seguir, perfecto, que no siga, ¿cierto? Que no siga. Ya no hacemos el acuerdo, ya no mandamos el acuerdo al juez, ya no quiere, pues ya no quiere ser el colaborador del resto, ¿cierto? Pero yo pregunto, ¿y la información que le dio a la fiscalía queda? ¿De acuerdo?
¿Por qué? Porque estamos hablando de un colaborador informante que dio mucha información que el fiscal ya tiene corroborada. No te olvides que esa información que el fiscal ya tiene corroborada se puede usar así el proceso de colaboración eficaz se caiga. O sea, así que el juez no pruebe el acuerdo. Así que, si en el camino el colaborador eficaz se tira para atrás, ¿qué le debemos decir? Que le vaya bien, ¿cierto? ¿O no? ¿Cuándo? Sí es relevante. Cuando es un colaborador testigo. Ahí sí es relevante. ¿Por qué? Porque si es un colaborador testigo, él tiene que testificar. Y si ya no quiere seguir con el acuerdo, lo más probable es que no testifique tampoco, ¿verdad? Ese es el único supuesto, el colaborador testigo. ¿Ya? Gracias, doctor. Excelente, doctor. Doctor Tito, está activo su audio. Adelante, doctor Tito, puede activar su audio. Muy buenas noches. Ante todo, doctor, una excelente ponencia. Gracias por la misma. Y para desearle un feliz Día del Padre. Doctor. Lo propio, doctor. Lo propio para usted y para todos los papás de acá del evento. Doctor, en una audiencia de prisión preventiva, el juez puede no aceptar el ofrecimiento de colaborador de dos colaboradores eficaces por parte del Ministerio Público, No. ¿o tiene que esperar en la audiencia de juicio? No, tiene que escuchar esa información de la fiscalía. Ahora, que el fiscal presente los documentos para que se funde prisión preventiva está en la ley de manera expresa y clara. Los documentos del proceso de colaboración eficaz se pueden presentar para medidas de coerción, ¿cierto? Las declaraciones del colaborador también. Ahora, que estas tengan que estar corroboradas, sí. Que esa corroboración tenga que hacerse a nivel del proceso mismo, también, ¿cierto? Pero pregunto, jamás el juez puede negar al fiscal la posibilidad de fundar su prisión preventiva con declaraciones de colaboración eficaz. Eso no lo puede hacer. Lo que sí puede hacer el juez es, en el momento de la valoración sobre si hay fundados o no graves y fundados elementos de convicción, tal vez allí el juez no lo valore como corresponda o le dé un valor probatorio distinto al que el fiscal cree que tiene. El fiscal apelará y la sala resolverá, ¿cierto? Pero lo que jamás puede hacer es impedirle al fiscal presentar esos elementos o esos medios de convicción. ¿De acuerdo, doctor? Excelente, doctor. ¿Sí, doctor? El doctor Jaime. Sí. Doctor Jaime, adelante, está activo su audio. Sí, doctor, muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches para usted también. Doctor, en un proceso de tráfico ilícito de drogas y el delito de tenencia ilegal de armas, o sea, este señor ha cometido 2 delitos, aceptó los cargos y presentó su solicitud para aspirante a colaborador eficaz. Pero resulta de que solo le tomaron algunos datos, pero no dio ninguna información. Se postergó la diligencia. Y bueno, él manifiesta que tiene información incompleta y que por lo tanto quiere desistir. Y la duda es lo siguiente, más adelante ya con sentencia y teniendo ya la información completa, ¿él puede acogerse nuevamente a la colaboración eficaz o ya perdió la oportunidad? Muchas gracias por su respuesta, doctor. No, al contrario, doctor Jaime, muchas gracias a usted más bien por su pregunta. A ver, vamos. Todo el mundo se puede acoger a un proceso de colaboración eficaz. Un investigado preliminarmente, un investigado preparatoriamente, alguien que está en etapa intermedia, alguien que está siendo juzgado, un acusado, alguien que ya ha sido sentenciado, todos lo pueden hacer. Pero ¿qué es lo que manda? Lo que manda, ¿qué es? Lo que manda es la información que pretendas entregar, si al fiscal le interesa o no. Lo que dije al comienzo, ¿cierto? Si esa información es relevante para fiscalía. Lo más probable es que si ha pasado 6 meses, 1 año, 2 años y el tema ya esté sentenciado, la información del colaborador normalmente ya no le interese a quién, al fiscal. ¿Y qué hace falta para que el fiscal te niegue la colaboración eficaz? Que tu información no le interese. Punto.
¿Por qué el fiscal no quiere negociar contigo una colaboración eficaz? Porque mi información no le interesa. Y si mi información no le interesa, el fiscal no negocia conmigo. Punto, se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, eso yo quiero que ustedes entiendan. Que quien califica la procedencia o no de la colaboración eficaz es Fiscalía. Doctor Almanza, entonces, ¿qué puedo hacer yo si el fiscal no quiere que yo haga colaboración eficaz? Lo que hacen todos. Tienes que hacer terminación anticipada, pues. Y la terminación anticipada la puedes pedir directamente al juez. Y el juez va a convocar audiencia al fiscal de terminación anticipada. Ya que no quiere negociar contigo, lo tendrá que hacer a partir de una terminación anticipada por intermedio del juez. Pero la colaboración sí le toca decidir al fiscal. ¿De acuerdo? La colaboración sí le toca decidir al fiscal. Y si el fiscal dice que no va a negociar contigo, pues no negocia contigo y se acabó el tiempo. El juez no lo puede obligar a negociar contigo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la colaboración eficaz es algo que el fiscal evalúa. ¡Yo quiero colaborar! Ya, muy bien. ¿Qué cosa quieres decir? ¿Cierto? Yo quiero decir que existía una organización llamada los Cuellos Blancos del Puerto. Sí, ¿quién no sabe eso? ¿Cierto? ¿Qué me importa tu información? ¿Se entiende? Tu información para que seas colaborador le tiene que interesar al fiscal o no. ¿Y cuándo le interesa? Cuando es de difícil o imposible consecución, cuando él no la puede conseguir por sus medios. Ahí le interesa. Y ahí va a querer negociar contigo. De lo contrario, no. De lo contrario, ¿qué te va a decir? Gracias, hermano. Gracias, muy amable. Doctora Noemí Díaz, por favor, adelante. Excelente, doctor. Voy a colaborar con la doctora Noemí. Doctora Noemí, adelante, está activo su ¿Te vas a coger una colaboración, Reyes? ¿Sí? No, le voy a colaborar a la doctora Noemí. Ah, ya. Perfecto. Doctora Noemí, adelante. Gracias por su exposición. Doctor, mi pregunta era si en el proceso, en la etapa de juicio oral existe la posibilidad de que el abogado del imputado o en este caso el mismo imputado puedan solicitar el develamiento del colaborador eficaz y solo con el permiso del doctor Reader y de usted, si la otra consulta así pequeña es que si el mismo colaborador eficaz podría testificar como un testigo, es mi consulta. No, por eso yo le había comentado eso ya al comienzo. Yo les había dicho que hay dos tipos de colaboradores, el colaborador informante y el colaborador testigo. El colaborador informante es aquel que jamás va a ser llevado a testificar, porque él dio simplemente información que el fiscal corrobora y lo que lleva el fiscal a juicio es la información corroborada, ¿cierto? ¿No? Este colaborador nunca va a testificar. Pero hay otro colaborador que es el colaborador testigo. A ese toca llevarlo a juicio, tiene que ir. Y ahí nos vamos a ver cómo es que declara el colaborador. El colaborador nunca va a declarar con su identidad, jamás. El colaborador va a declarar con un código, ¿cierto? Y le van a hacer contraexamen, sí. Y van a haber distorsionadores de voz también. Y le van al colaborador a hacer preguntas respecto de muchas cosas que él está diciendo también. Doctor, ¿y puedo yo investigar al colaborador para saber si tiene antecedentes, para saber si ese colaborador ha estado en alguna animadversión, tiene alguna situación de integridad subjetiva, tiene alguna conducta de esas? Sí, pero lo vas a hacer por intermedio de él, pues. ¿Sí? El develamiento del nombre del colaborador eficaz es algo muy peligroso. Eso no se puede hacer, no se debería hacer. ¿Por qué? Por lo que implica. Ustedes saben cómo funciona el crimen organizado, ¿verdad? El crimen organizado es una maquinaria de cometer delitos de seguramente mucho peligro. El crimen organizado normalmente, cuando hay un colaborador eficaz en ese tipo de casos, imagínense un colaborador eficaz en narcotráfico, imagínense un colaborador eficaz en temas de mega corrupción, imagínense un colaborador eficaz en esos procesos tan peligrosos de lavado de activos que a veces nos toca ver. Ese colaborador eficaz, si los criminales a los que ha colaborado, respecto a los cuales ha colaborado, los criminales respecto a los cuales han perdido su dinero porque se los han incautado gracias al colaborador, ¿cierto? Los criminales que están con su libertad que pende de un hilo porque el colaborador dio esa información.
¿Cómo crees que van a tomar cuando sepan su identidad? ¿Qué crees que va a pasar? Le van a hacer brujería, no creo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, por eso es que es bien complicado. No es tan sencillo develar la identidad del colaborador. ¿Cierto? Espero que nunca se haga. Por lo que implica. Cuando me ha tocado ver estos temas, yo lo que he hecho es, a mis colaboradores les he pedido prisión preventiva. Y le he tenido que decir, Cholo, oye, cuidadito, papá, escucha, te tengo que mandar con prisión preventiva, tengo que pedir prisión preventiva respecto a ti. Doctor, me voy a ir al penal. Ah. ¿Por qué? Porque quiero que sigas viviendo, hermano. Porque si a todos les pido prisión preventiva y a ti no, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué crees que van a pensar? ¿Que tú eres el soplete o no? Entonces mejor te pongo tu cartel, pues que diga colaborador. ¿Verdad? Después, ya pues ya con esto distrajimos un tiempo. Te vas a tener que comer tu... Lo que sí voy a procurar es que te cambien de penal, voy a verificar algunas cosas para ti, tal vez. Si se puede también. ¿Cierto? Muy bien. Lo que sí les digo, les ruego, en el chat me están preguntando por casos puntuales. Y les cuento, para los que no me conocen, a la fecha yo me desempeño como fiscal. Y me desempeño como fiscal y eso es una limitante para mí para hablar de casos en giro. Yo no puedo hablar de casos en giro porque después algún caso podría terminar en mi despacho y yo, al haber adelantado criterio, tendría que apartarme, ¿verdad? Y eso no sería nada correcto que ocurra. Doctor Santander. Excelente, doctor Marcelo. Buenas noches, está activo su audio. Adelante. Sí, profesor Fran Almanza, muy buenas noches. Adelante, doctor. Muchas Saludos gracias. de la ciudad de Arequipa. Acá creo que hace una semana había un crimen organizado, asesinatos en cantidad, 31 muertos. Bueno, mi pregunta es, A ver, cuénteme eso, ¿qué cosa es? ¿Qué ha sí, ha pasado? habido sí, en unas minas creo informales, ha habido como 14 muertos. Ah, ya, porque ya me está pareciendo raro. 31 no lo vi ni en las noticias. Ok, Decir, ¿qué ha no, pasado? 14 o 30, Ya. sí, pero ahí sí, muy grave, es muy doloroso, ¿no? Sí, claro. Sí, recién nomás, ahí por Facebook, por las noticias, ¿no? Se ve. Doctor, mi pregunta es, eh, eh, para la colaboración eficaz, eh, el colaborador tiene que tener una sentencia y también es probable que el colaborador o que el fiscal le pida, mira, la prueba anticipada. ¿Es necesario eso también o no es necesario? No, Gracias. lo que pasa es que, no, sí entendí la pregunta. Lo que pasa es que el colaborador eficaz, no nos olvidemos, va a ser sentenciado. Porque la colaboración eficaz es un proceso que tiene la característica de ser proceso especial, es un proceso especial. Y no nos olvidemos que los procesos especiales, como la terminación anticipada, el proceso de los funcionarios, terminan con sentencia. ¿De acuerdo? Terminan con sentencia. Así que sí va a ser sentenciado el colaborador eficaz. Y lo que tiene es una sentencia. Y ahí en esa sentencia se le aplica una pena, a veces suspendida, a veces reducida, ¿cierto? Pero hay una sentencia con eso eficaz. Claro, es un cuaderno aparte, es un cuaderno reservado, ¿cierto? Pero que tiene que haber una sentencia, la tiene que haber. No tiene en este momento un plazo Lidia Guardavillo, el proceso de colaboración eficaz, pero le están poniendo en este proyecto de ley del Congreso un plazo al proceso de colaboración eficaz. A mí no me parece. Yo no creo que deba tener un plazo. Lo que sí podría es decirse que el fiscal incurre en responsabilidad si esto dura de manera excesiva, pero hasta ahí. Pero ponerle un plazo es bien difícil, porque corroborar no es tan fácil, porque a veces hacer figuras de corroboración demora mucho. ¿Recuerdo? Entonces, ponerle un plazo alegremente, como se dice en el proyecto, 3 meses, 6 meses, no me parece por ningún lado que sea positivo. Doctor Excelente. Ronald. Doctor Ronald, está activo su audio.
Ok, muchas gracias. Muy buenas noches, doctor y colegas todos presentes, ¿no? Doctor Almanza, no logré escuchar la pregunta que le realicé por el chat, que era de que si de manera excepcional al colaborador eficaz podría acceder a una mensualidad de manera eventual. Claro, las veces que eso ha pasado, de los colaboradores eficaces, esto no lo ha hecho el Estado. Nuestro Estado no tiene para pagar eso lo han hecho los cooperantes, los extranjeros, ¿cierto? Los cooperantes sí tienen presupuesto para hacer eso, ¿verdad? Y quisiéramos en el Perú tener ese presupuesto. No lo tenemos. Pero sí, no te olvides que cuando sacas a alguien fuera le tienes que dar para que viva, ¿cierto? Porque imagínate si no. Excelente, doctor. Doctor Mario, está activo su audio. Doctor, buenas noches con todos, buenas noches, colegas. Una consulta, en caso cuando el colaborador es reservado, se usa por código, ¿no, doctor? Pero la prensa lo saca al público, o sea, ¿llega a ser colaborador o no llega a ser colaborador? Sigue siendo colaborador, pero su seguridad está bien en tela de juicio, ¿no te parece? O sea, él sigue siendo colaborador. El proceso de colaboración eficaz no se va a caer. ¿El proceso de colaboración eficaz concluye? No, no concluye, sigue. ¿El problema cuál es? Que la seguridad de ese colaborador va a ser cada vez más endeble. ¿Sí? Excelente, doctor. Doctor Ángel, está activo su audio. Doctor Ángel, Doctor, buenas noches. ¿cómo está? Doctor, los tiempos. Doctor, aprovechando hace un momento comentó sobre al colaborador se le debe dar prisión preventiva. En ese sentido, doctor. No digo se le debe. Yo digo, en algunos casos se ha llegado a hacer eso, ¿cierto? ¿Y por Correcto. ¿Por qué en algunos casos se ha llegado a hacer eso? Porque... En esa dirección, doctor, una pregunta. Si el colaborador en esa instancia de corroboración solicita, ¿no?, por su seguridad que se varía su prisión preventiva, ¿en qué medida o qué fundamento se podría aplicar, ¿no? O sea, porque una variación se va a dar cuenta, ¿no? Que la Fiscalía propia solicita una variación, puede ser restrictiva para que se asegure su vida. A ver, le voy a contar una infidencia, porque ya son temas que han terminado. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? A veces tú pides la prisión preventiva para el colaborador, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Y tú haces tu mejor esfuerzo en la audiencia, pero tú has hablado con el juez, pues, y le has dicho, fulanito es mi colaborador, esto es la prisión preventiva en ñanga, así que, por favor, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿No? ¿Ya? Para que no le dé prisión preventiva a él, pues. Pero a veces, me ha tocado más una vez que el juez se le ha pasado y le ha dado prisión preventiva. ¿Cierto? Y ya, pues, ya. Cuando toca, toca. ¿Verdad? Muy bien. Doctor. Doctor Jaime, está activo su audio. Adelante. Gracias. Doctor, disculpe que me ha quedado una duda respecto al tema este. Disculpe más bien el abuso del... Bueno, absoluto, doctor, no se preocupe. Adelante. Doctor, mire, por decir en un caso donde ya en el delito de tráfico ilícito de drogas, el investigado ha aceptado los cargos, ¿no? Ha aceptado los cargos y, bueno, y de luego él solicita acogerse al beneficio de la terminación, a la colaboración eficaz, ¿no? Para obtener algunos beneficios. ¿Cómo queda se podría decir el proceso principal, ¿no? De que es intervenido, detenido, acepta los cargos, y al acogerse a la colaboración eficaz, ¿cómo queda esas declaraciones del cuaderno? Normal, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? A ver, se lo comento. Obviamente, si él aceptó cargos, lo que le van a dar es el beneficio de confesión sincera, ¿cierto o no? Lo que le van a dar es el beneficio de confesión sincera por aceptar cargos, si es que también no ha habido flagrancia, porque si hay flagrancia, no le van a dar ni siquiera el beneficio de confesión sincera. Le darán únicamente el beneficio de terminación anticipada o de conclusión anticipada si aceptó cargos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para que te den terminación anticipada o colaboración o terminación anticipada o conclusión anticipada, lo que hace falta es que aceptes cargos respecto de ti. Punto.
Sin embargo, tú conversas con tu cliente y tu cliente te dice, doctor, mire, hemos hecho conclusión anticipada, me han dado 6 años de cárcel, me han bajado de 8 a 6, algo es algo, ¿cierto? Y está, y hay sentencia. Hay sentencia, ¿qué cosa juzgada? Pero en eso tu cliente te dice, doctor, pero la verdad, yo tengo mucha información, doctor. O sea, que yo sí le tiro a toda la gente acá, y todos caen. Y tú le dices, cholo, hagámoslo, ¿cierto? Hagámoslo. ¿Y tu sentencia? Normal, se puede colaborar y se puede negociar, aún siendo sentenciado ya, no hay problema. Entonces te vas a coger una colaboración ya como sentenciada, ¿cierto? ¿Y qué te van a dar? Más beneficios, de pronto te dan suspendida. Te hacen una remisión de pena, ya está. Y te vas libre, ¿cierto? Todo pasa ¿por qué? ¿Por qué tipo de información estés entregando? Cuanto más información entregas, pues más beneficios, ¿cierto? No se olviden, se puede negociar con el que está sentenciado, se puede negociar con el que está siendo procesado, se puede negociar con el que todavía ni siquiera está siendo procesado. No hay límite en eso. Doctor Eusebio. Tenemos una pregunta en el Facebook, doctor. Nos dice, ¿el jefe y cabecillas no pueden ser colaboradores eficaces, doctor? Gracias. Sí, y lo expliqué en la sesión. Dije que los jefes pueden ser colaboradores, pero no les dan beneficios de exención de pena, no les dan beneficios mayores, les dan beneficios simplemente de disminución de ese tipo de beneficios. Sí pueden ser colaboradores, ¿ya? Doctor Eugenio, está activo su audio. Eusebio se llama Ríos. Sí, sí, ya. Doctor Eusebio, adelante. No puedo. Doctor Eusebio, ahí está. Doctor, ¿no se puede, por favor, su audio? Si no, doy pase al doctor Leonardo. Doctor Leonardo, está activo su audio. ¿Puede activarlo usted mismo? Adelante. Sí, doctor Almanza, muy buenas noches. ¿Se me escucha Doctor, bien? Clarísimo, doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias por Muy amable, ante todo, feliz día del padre a usted y a todos los colegas, y siempre agradecido y bendiciones y felicitaciones, doctor, por sus altísimos conocimientos que nos comparten en varias sesiones, todos los días. Es verlo siempre y escucharlo. Doctor, tengo 5 preguntas muy cortas, muy puntuales. No sé si se las hago. Doctor, una nomás, por favor. Una nada más, doctor, por favor. Correcto. Doctor, estaríamos en una estación se aprobó el acuerdo, y la pregunta es si esto es consensuado, opera el principio de consenso, pero en la estación de que se aprobó el acuerdo, ¿cabe ahí los recursos impugnatorios? ¿Y qué pasa si es que no deja? Sí, doctor Leonardo, ¿se le cortó el audio, por favor? Doctor Leonardo. Adelante, sí, doctor. Doctor, perdón, mi pregunta era, ante la estación de que se aprobó el acuerdo, la parte de la impugnación, si operaba el principio de consenso, se tiene necesariamente que esperar a que se consienta la sentencia. ¿Y qué pasaría, doctor, porque este es un caso real, que no se consintió la sentencia y así prosiguió y luego fue prueba trasladada? Muchas gracias, doctor. Ya, perfecto. Mire, doctor, obviamente los que participaron en el acuerdo no pueden impugnar máxime si el acuerdo ha sido aprobado, ¿cierto? Los que participaron en el acuerdo impugnarán si les han denegado el acuerdo. O sea, fiscal y defensa podrán impugnar si le deniegan el acuerdo, ¿sí? Pero ¿quién siempre va a impugnar? Porque tiene la posibilidad de hacerlo, el actor civil. Pero el actor civil, ¿respecto de qué va a impugnar? Respecto de la reparación civil, ¿cierto? Así que, ¿en qué quita que el actor civil haya impugnado? Lo único que el actor civil va a lograr es su reparación civil, porque a eso tiene legitimidad el actor civil. Por lo tanto, sí se puede utilizar esa información si ha impugnado el actor civil como prueba trasladada. ¿Por qué? Porque ese tema ya está firme por un principio de los medios impugnatorios, que es el principio dispositivo. El superior únicamente tiene potestad para revisar lo que ha sido materia de alzada. ¿Eso qué quiere decir? Que lo único que no es todavía cosa juzgada es la parte de la reparación civil, porque la impugnó el procesado, no, porque la impugnó el fiscal, no, porque la impugnó la agraviado. Entonces, esa parte todavía está pendiente, pero lo demás ya es cosa juzgada.
¿Por qué? Porque lo demás está consentido, lo demás está firme. ¿Se entiende, doctor? Pero. Excelente, doctor. Doctor Luis Alberto, está activo su audio. ¿Puede activarlo usted mismo, doctor? Adelante. Aló, doctor Almanza, buenas noches. Buenas noches, doctor. Adelante, por favor. Gracias por participar. Para el Día del Padre, el día de mañana, y a todos los participantes. La pregunta era la siguiente. El proceso de colaboración eficaz es cuando un integrante de una organización criminal tiene que abandonar la acción delictiva. ¿Y qué pasa? ¿Estaría prohibido si a un colaborador eficaz primeramente se lo utiliza como agente especial y luego para que tenga beneficios se procede con el proceso de colaboración eficaz? Gracias, doctor. No, qué ocurrencia, doctor Luis Alberto. Gracias a usted por comentar eso. Ha pasado mucho eso. Lo que usted dice ha pasado. A veces se le tiene a la persona dentro de la organización, ¿cierto? Y posteriormente se regulariza el tema de la colaboración eficaz, o cuando ya se inició el tema de aspirante a colaborador, el otro, con la venia de la fiscalía, sigue manteniendo contacto con la organización criminal, ¿cierto? Pero como les dije al comienzo, eso no está pues regulado como debería. Por lo tanto, eso se podría interpretar mal en algún supuesto, ¿verdad? Entonces, ahí hay todo un vacío. Hay todo un vacío que tendría que llenarse en vez de estarse preocupando por verificar sobre si el abogado de la organización va a estar o no presente o cuánto dura la colaboración. Esos aspectos que usted comenta deberían estar regulados en la norma, ¿de acuerdo? Pero no lo están, con lo cual en la práctica los fiscales están en un hilo bien delgado en que se les pueda cuestionar lo que han hecho, ¿cierto? Porque como usted seguramente está en el sistema, ha visto algo así, y eso pasa, ¿cierto? Eso pasa. ¿Ya? Gracias por el comentario, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Hacemos, creo, algunas preguntas más, Reader, o ya no tengo tiempo. Dime tú. No, el tiempo hay, doctor. El tiempo hasta la serenata. No, mentira, doctor. 2 más y terminamos. Doctor Ismael y luego doctor José Luis. Listo, porque luego... Gracias. Doctor, buenas noches. Doctor, adelante. Gracias, doctor, muchas gracias. Disculpe la pantalla, estoy viajando y está oscuro. Mi pregunta es puntual, doctor. Bueno, mi nombre es Ismael Escalante y la verdad que muchas gracias por sus conocimientos, estoy aprendiendo y todos mis compañeros. Mi pregunta es lo siguiente, doctor. ¿Qué pasa en una banda criminal? A uno de ellos, eso es un suponer, ¿no? Se le sentencia 30 años o 25 años y el juez lo sentencia, se entera y al día siguiente quiere pues acogerse a esa ley del principio de oportunidad o colaborador eficaz. ¿Usted cree que eso es estable o el señor fiscal le da razón o el señor juez o simplemente eso queda pues fuera? No, como les digo, o sea, la posibilidad que tiene una persona de acogerse a una colaboración eficaz no termina. La posibilidad que tiene de acogerse una persona con colaboración eficaz siempre va a estar, así hayan pasado meses de la sentencia, ¿cierto? Esa posibilidad siempre va a estar, no tiene que ser de inmediato. Pero ¿cuándo lo van a acoger como colaborador y cuándo van a negociar con él? Cuando tenga una información bien relevante o no. O sea, han podido pasar mucho tiempo y él ya está sentenciado en el penal, cumpliendo 1 año de cárcel ya en el penal. Y pues ya pues no le gustó estar tanto tiempo en la cárcel. He tenido casos de esos. A ver, en torno a broma lo voy a contar en chiquito, pero yo tuve un colaborador que llamó desde el penal y dijo, afuera me están colaborando, así que yo también quiero colaborar. Yo no sé a qué se refirió cuando dijo que le estaban colaborando, pero sospecho, ¿cierto? Entonces, él, ¿qué hizo? Decidió colaborar también, ¿verdad? Entonces dio una muy buena información. Lo discutimos y era muy buena información, que era imposible que podamos llegar a ella, porque es más, tendríamos que tener, pues, una hoja de coca y leer en coca para saber dónde estaba esa caleta, ¿cierto? ¿No? Entonces, se negoció. Sí que es posible, pero ¿a quién tiene que interesarle negociar? Al fiscal. ¿Y a partir de qué le va a interesar negociar? De la información que le quieras dar, ¿cierto? A partir de eso, de la información que le quieras dar.
Gracias, y terminamos con el doctor José Luis. Excelente, doctor. Doctor José Luis, está activo su audio. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Urish. Doctora Marina. José Luis, Doctor, mi pregunta va en lo siguiente. Usted habla de que la colaboración eficaz es un medio para obtener información por parte de la persona que ha delinquido, lo cual lo considera injusto. ¿Usted cree que el método de tortura es mucho más justo que la colaboración eficaz para obtener información de quien ha sido sentenciado o ha cometido un crimen? No, la tortura no debería jamás aceptarse, en mi opinión. La tortura es algo que afecta la dignidad de un ser humano. Cuando un ser humano lo torturas para que declare, seguramente es bien fácil con eso obtener la verdad, ¿cierto? Imagínate nada más los métodos actuales de tortura. Imagínate nada más lo que hacen en la base de Guantánamo en Estados Unidos, ¿cierto? O sea, la tortura sofisticada de hoy día es increíble, o sea, eso no tiene pierde. Pero ¿sabe qué? Yo sí considero que la tortura ya no deja nada de la dignidad de un ser humano. Y si vamos a aplicar la tortura y vamos a aceptarla, habríamos retrocedido como civilización, en mi opinión, muchos años, muchos. Doctores, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestra presencia, por vuestra atención, y créanme que se me ha pasado el tiempo sin darme cuenta. Y lo he disfrutado mucho y no quiero terminar el día sin mandarles un cordial saludo pues, por el día de mañana. Que la pasen bonito, que celebren los que son papás su día como se merecen.